Millonario se sorprende con dibujo de mendiga negra y descubre secreto oculto de su madre. Nicolás parecía tenerlo todo. Un departamento en la Gran Vía de Madrid, con vistas que quitaban el aliento, ropa de diseñador que hacía girar cabezas y una agenda llena de cenas con gente influyente. Pero esa mañana, mientras caminaba entre el gentío del centro, algo interrumpió su rutina de lujo e indiferencia. En una esquina, bajo el gris plomizo del cielo, una mendiga negra, de ojos profundos y manos temblorosas, dejó caer al suelo un papel arrugado. Nicolás frenó, como si un imán invisible tirara de él. Curioso y sin poder evitarlo, recogió el dibujo. Era simple, casi tosco, pero había algo inquietante en esa escena familiar. Una casa pequeña, niños jugando y una mujer que, aunque difusa, le recordaba la figura esquiva de su madre. Su corazón se apretó. ¿De dónde salió esa imagen? No existía en sus recuerdos, ni en los álbumes con fotos perfectas que guardaba celosamente. Su madre. Y ahora ese dibujo lo golpeaba en el pecho, como un puñal invisible. El sudor le resbaló por la sien mientras la mendiga, sin decir palabra, desapareció entre la multitud. Nicolás sintió un nudo en la garganta. La ciudad seguía indiferente. Coches rugían, la gente cruzaba apresurada, pero él estaba detenido en esa esquina, atrapado en un laberinto de preguntas. ¿Quién era esa mujer con la mirada fija en un pasado que él desconocía? ¿Qué conexión oculta guardaba su propia madre con aquella comunidad marginada que él jamás quiso ver? Lo que parecía un simple dibujo se convirtió en un grito silencioso que despertó algo oscuro y urgente dentro de Nicolás. La culpa que había mantenido adormecida ahora ardía. La madre que siempre evitó, que le negó abrazos y palabras cálidas, ahora se alzaba en sus pensamientos con un secreto que quemaba más fuerte que el sol del mediodía. La opulencia de su mundo contrastaba brutalmente con la pobreza que había detrás de aquella esquina. Con las manos temblando, volvió a mirar el dibujo. Una sombra de esperanza se coló entre la tormenta. Tal vez conocer ese pasado le daría la llave para salir del vacío que le destrozaba el alma. Esa noche, mirando el piso del lujoso salón, recibió un mensaje inesperado. No busques más, Nicolás. Algunas verdades duelen más cuando se revelan. No había remitente. El miedo le oprimió la garganta. Algo oscuro estaba a punto de explotar. Mientras sus dedos apretaban el teléfono, una idea fija le recorrió el cuerpo helado. Tenía que visitar a su madre, enfrentarla, sacar de ella esas sombras que se negaba a compartir. Sin saber que fuerzas invisibles, con manos frías y voces apagadas, estaban listas para silenciar ese pasado para siempre. Madrid no era la misma ciudad lujosa que Nicolás conocía. Era un tablero de ajedrez a punto de estallar. Y él, sin quererlo, estaba en medio de la partida más peligrosa de su vida. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Nicolás respiró hondo mientras se preparaba para visitar a su madre. El mensaje misterioso seguía resonando en su mente como un eco de advertencia. Al salir de su elegante apartamento, el aire fresco de Madrid le picó la piel, y la ciudad que antes le resultaba familiar, ahora parecía un laberinto lleno de secretos.
Cada paso que daba hacia la casa de su madre le hacía sentir más pesado, como si cada ladrillo de su camino cargara con una historia que él debía desenterrar. El viejo edificio donde su madre había vivido durante años se alzaba ante él como un guardián de silencios y verdades. La puerta crujió al abrirse y el olor a café recién hecho le dio la bienvenida. Su madre, de cabello canoso y ojos cansados, lo miró extrañada y por un instante pareció eludir su mirada. «Nicolás, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz quebrada, como si la sorpresa le impidiera buscar el tono maternal que nunca había existido. «Necesito hablar contigo», respondió tratando de mantener la firmeza en su voz. «Acabo de ver algo que no puedo ir». Su madre se movió nerviosamente por la cocina, como siempre hacía cuando quería evitar un tema complicado. Nicolás sintió que el nudo en su garganta aumentaba. «Vi un dibujo. Era de una mujer, tú y una casa». Se detuvo y el silencio se volvió un grito. «¿Qué quieres ocultarme?». Ella lo miró de repente, los ojos cargados de emociones. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un estruendo resonó en la calle, seguido de gritos desgarradores. Ambos se asomaron por la ventana y lo que vieron les heló la sangre. Una multitud se aglomeraba en el cruce y entre el caos una figura tambaleante salió de la horda. Nicolás no podía creerlo. Era la mendiga negra a quien había visto más temprano. Ella yacía en el suelo. Sus ojos parecían buscar algo en la distancia. La gente a su alrededor no sabía si ayudarla o simplemente mirar. «¡Mamá, tengo que salir!», gritó impulsivamente, dirigiéndose hacia la puerta. «No, es peligroso», su madre lo detuvo con una mano temblorosa, pero él ya había cruzado el umbral. Cuando llegó a la calle, la escena era un torbellino de emociones. La mendiga seguía inmóvil y una multitud comenzaba a murmurar. Nicolás se agachó a su lado, pero fue entonces cuando algo brillante llamó su atención. En la mano de la mujer, entre los restos de papeles, había un viejo colgante que hizo que Nicolás se quedara paralizado. Era el mismo colgante que había visto en fotos de su madre. Una joya que ella siempre había llevado antes de desaparecer de su vida. Sintió que su corazón se detenía. Mientras todos miraban la escena, un hombre que parecía conocer a la mendiga se abrió paso entre la multitud. Su expresión era una mezcla de miedo y rencor. Nicolás levantó la vista y al cruzar miradas con el hombre, sintió que algo en su interior se rompía. Este no era un desconocido, era su legítimo padre. La revelación le golpeó como un rayo. La memoria de su madre, las mentiras que había construido durante años, todo comenzó a encajar en un rompecabezas desgastado. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz temblando. El hombre, en lugar de responder, se precipitó hacia la mendiga y Nicolás se quedó estupefacto, incapaz de mover un músculo, atrapado entre la revelación de su verdadera herencia y la angustia de ver cómo su historia se desmoronaba ante sus ojos. El caos a su alrededor parecía apagarse en un susurro, mientras el destino de todos ellos pendía de un hilo. Y en ese preciso instante, la mendiga abrió los ojos. Una mirada intensa que contenía más secretos de los que Nicolás jamás imaginó. El latido de su corazón resonaba, y la verdad estaba a punto de estallar en su vida como un volcán. ¿Qué otros secretos se ocultaban tras esa vida que nunca conoció? ¿Qué haría ahora que la verdad se acercaba? Nicolás parpadeó, intentando procesar la situación. La mendiga, con sus ojos vacíos, parecía más que un simple desconocido. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. Este no era un día cualquiera, era el día que cambiaría todo. La multitud comenzó a murmurar, los rostros se llenaban de sorpresa.
El hombre que había reconocido como su padre avanzaba, y la inquietud en su mirada dejaba entrever que no estaba allí por casualidad. Nicolás sintió que el aire se volvía denso. La realidad a su alrededor se desvanecía. «¡Déjala!», gritó el hombre, arrodillándose junto a la mendiga, su voz llena de desesperación. En su mano, el colgante brillaba bajo el sol. Nicolás no podía creerlo. Estaba aturdido. Su padre, ¿cómo era posible que un hombre al que nunca había conocido apareciera en este momento, justo cuando estaba a punto de descubrir la verdad sobre su madre? Las palabras de su madre resonaron en su mente. «Siempre has tenido lo que deseas, Nicolás. No te importa el pasado». Pero ese colgante, ese dibujo, todo comenzaba a tener sentido. La mendiga respiró profunda y pesadamente, sus ojos parpadeando lentamente. En un momento crítico, alzó la mano y tocó el rostro del hombre. Una mueca dolorosa y al mismo tiempo llena de amor. Nicolás sintió una sacudida en su pecho. ¿Había un amor oculto en esa relación que nunca conoció? Luego, sin previo aviso, la mendiga se incorporó con una agilidad sorprendente y dijo: «¡Basta! No tengo tiempo para jugar». El cambio de tono fue impactante. Su voz, antes quebrada y frágil, era poderosa, llena de una autoridad inesperada. La multitud enmudeció. Nicolás se quedó helado. ¿Era realmente esa mujer? ¿La mendiga? Su madre siempre había hablado de un escándalo, una traición que había fracturado su vida. Con una mirada intensa, la mendiga se volvió hacia Nicolás. «Tú siempre estuviste destinado a descubrirlo. Eres parte de una historia más grande. Tu madre no es quien crees». El sudor le corrió por la frente mientras intentaba absorber esas palabras. Todo había girado repentinamente y las piezas se movían descontroladas en su mente. La rabia y la confusión se apoderaron de él. «¡Tú! No te creo», gritó, su voz apenas conteniendo el llanto. «No sabes nada», continuó la mujer. «Tu madre escondió más de lo que imaginas y ahora está en peligro». Un tirón en su corazón. Nicolás sintió el mundo caerle encima, como si una pesada cortina se levantara, revelando una verdad oculta. ¿Cómo podía su madre ser parte de algo tan oscuro? De repente, una sirena sonó a lo lejos, acercándose, un sonido ensordecedor que invadió la escena. La multitud empezó a dispersarse. El caos se apoderaba del lugar. Nicolás miró a su padre y por primera vez vio el miedo en sus ojos. «Es hora», exclamó el hombre, tomando la mano de la mendiga. «Debemos irnos, Nicolás». Pero él no se movía. La confusión, el miedo y la ira lo mantenían atrapado. Todo lo que había creído, su vida acomodada, su familia, se desmoronaba. «¿A dónde van?», preguntó, incapaz de ocultar la desesperación. La mendiga, ahora recuperando su fuerza, respondió con rapidez: «A buscar la verdad. Y tú, Nicolás, debes decidir. ¿Quieres seguir siendo parte de la mentira o enfrentarte a lo que realmente eres?». La sirena estaba más cerca. El rugido de motores resonaba en sus oídos. Y su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Nicolás sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. ¿Qué haría? ¿Seguiría al padre que nunca conoció y a la madre que le había sido ajena? ¿O se quedaría en su burbuja de engaños? La verdad colisionaba en su mente, pero ya no había vuelta atrás. La sombra de lo desconocido se cernía sobre él, mientras se preguntaba qué secretos más oscuros
estaban a punto de revelarse. Una decisión aplastante, un peso inmenso en su pecho, y entonces un grito desgarrador rompió el aire, llenando el mundo de Nicolás de terror e incertidumbre. Nicolás parpadeó, intentando procesar la situación. La mendiga, con sus ojos vacíos, parecía más que un simple desconocido. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. Este no era un día cualquiera, era el día que cambiaría todo. La multitud comenzó a murmurar. Los rostros se llenaban de sorpresa. El hombre que había reconocido como su padre comenzaba a arrodillarse junto a la mendiga, preocupado y ansioso, pero lo que Nicolás notó fue el destello de un cuchillo en la mano del hombre. No, no podía ser. Un grito desgarrador se escapó de su pecho. ¡No!, gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos. El hombre se volvió rápidamente, el colgante en su otra mano brillando de forma peligrosa. Fue un instante. La mendiga se movió, intentando levantarse, pero el hombre, en un impulso desesperado, la empujó hacia atrás. Nicolás vio cómo el cielo se oscurecía de golpe. El sonido de un cristal rompiéndose resonó como thunder en su mente. ¡Detente!, gritó, su voz desgarrándose. En ese momento, el hombre no parecía su padre, sino un extraño, un enemigo. La multitud se separó, asustada y confundida. Las miradas se volvían hacia Nicolás, acusadoras, como si él fuera el que había causado todo. El cuchillo brilla al sol y Nicolás sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Tienes que escucharme», dijo la mendiga con voz temblante. «Tu madre, no puedes dejar que lo haga». Pero ya no lo entendía. ¿Había un porqué detrás de aquella acción? Las palabras de su verdadero padre llegaron como un eco. ¡Es hora! ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera responder, el hombre avanzó hacia él. Nicolás sintió que el aire se le escapaba, sus piernas temblaban. Era como si el tiempo se detuviera y el caos se convirtiera en un eco vacío. «¡Nicolás, aléjate!», gritó la mendiga, extendiendo su mano hacia él. Pero con un movimiento rápido, el hombre la empujó de nuevo. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Nicolás. Y entonces pasó algo impactante. En medio de la conmoción, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el hombre puso la mirada más intensa en él. «No te he abandonado. Yo he estado protegiéndote». El corazón de Nicolás se detuvo. «¿Protegerme? ¿De qué?», preguntó, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. «Tu madre y yo no somos quienes piensas. Nosotros», siguió el hombre, su voz ahora tranquila pero firme, «somos parte de algo mucho más grande. Una familia secreta. Diseño un plan de protección. Tu madre, su pasado está más oscuro de lo que imaginas». Nicolás sintió que su estómago se encogía. La mendiga, aunque debilitada, se levantó nuevamente. Su mirada hablaba de un amor y un dolor inquebrantables. «Tú, Nicolás, siempre has sido importante, pero tu madre trató de esconderlo. Ella». Fue entonces cuando la mendiga se detuvo. Su voz se quebró justo antes de que el silencio fuera roto por un grito desgarrador que vino de la multitud. Nicolás no necesitaba voltear. Un coche avanzó a gran velocidad, derrapando en el asfalto hacia ellos en un movimiento que parecía ir en cámara lenta. La escena se congeló, desgarrando el tiempo, rompiendo la calma. Nicolás sintió cómo su corazón se aceleraba. La verdad que había estado esperando, la razón detrás de los secretos de su vida, estaba a punto de esfumarse ante sus ojos. El vehículo se lanzaba sin compasión, y en un parpadeo todo cambió. La mendiga extendió sus manos hacia él.
Pero el impacto fue inminente. La oscuridad lo envolvió, como si el mundo entero hubiese decidido cerrar el telón de una vida entera. ¿Qué sucedió? ¿Quién sobreviviría? Nicolás no sabía si la respuesta a sus preguntas seguiría oculta en la niebla de la inminente tormenta, o si finalmente asumiría su lugar en una historia que ya no podía escapar. El suelo tembló bajo sus pies, pero su mirada se encontró con la de la mendiga, y en un último aliento, un destello de desesperación iluminó su camino. ¿La verdad saldría a la luz o se perdería en un abismo del pasado? Nicolás vio cómo el coche se acercaba y el tiempo se detuvo. El grito de la mendiga retumbaba en su mente. ¡No! En un segundo se sintió atrapado en una pesadilla. La multitud gritó al unísono, un murmullo de confusión y miedo. Nicolás se lanzó hacia la mendiga, extendiendo su mano justo cuando el coche giraba violentamente, derrapando. Todo sucedió a una velocidad escalofriante, y entonces el impacto. No hubo tiempo para un grito, solo el destello del metal contra el asfalto y el sonido ensordecedor del golpe lo envolvió. Nicolás se quedó paralizado. Un frío helado le recorrió la espalda. La escena delante de él era un caos. La mendiga cayó, pero no fue ella quien recibió la peor parte. Fue su padre. Un grito desgarrador emergió de los labios de Nicolás, estallando en el aire pesado con desesperación. El hombre, su padre, yacía en el suelo. Un charco de sangre comenzaba a extenderse bajo su cuerpo. Nicolás se agachó, la mente en blanco, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. ¡Papá!, gritó, su voz desgarrándose. Pero ya era tarde. La oscuridad nubló su visión, mientras el caos se apoderaba de él. La gente corría. Algunos miraban con horror, otros con curiosidad. El mundo se movía a su alrededor. Pero él estaba inmóvil, atrapado entre la realidad y el impacto del momento. La mendiga se acercó, aunque tambaleándose, su rostro una mezcla de terror y tristeza. Nicolás sentía la presión en su pecho. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en sus oídos. Ella se arrodilló junto a él, mirándolo directamente a los ojos. «Es momento de la verdad», dijo, su voz ahora firme y llena de una energía que lo sacudió. «Nicolás, lo que está ocurriendo no es un accidente. Este no es solo un encuentro casual». Nicolás apenas podía procesar sus palabras mientras el pánico lo envolvía. Al mirar a su padre, vio cómo la vida se desvanecía de sus ojos. La respiración agitada de la mendiga lo traía de vuelta a la realidad, y un impulso de ira y confusión se apoderó de él. «¿Qué estás diciendo?», gritó, incapaz de entender. La mendiga lo agarró de los brazos, con una fuerza inesperada. «Tú y yo estamos conectados más allá de lo que sabes. Tú, Nicolás, eres parte». ¿Qué significaba eso? ¿Qué legado? Miró a su padre mientras la ambulancia llegaba. Sirenas aullando, luces parpadeando. De pronto, su padre comenzó a moverse, luchando por recuperar la conciencia. Nicolás sintió una chispa de esperanza. Pero entonces su padre alzó una mano temblorosa y dijo: «Nicolás, no es lo que piensas. No soy tu verdadero padre». El aire se le escapó a Nicolás. La revelación lo golpeó como un martillo. La mendiga lo miraba intensamente. «Tu verdadero padre está más cerca de lo que crees. Esa historia está atada a la sangre, a secretos que han estado ocultos». ¿Quién era él realmente? ¿Qué secretos guardaba? El mundo acababa de abrirse ante él, mostrando un abismo de mentiras. Las sirenas resonaban,
y un dolor punzante atravesó su pecho cuando vio que su padre caía de nuevo, perdiendo el conocimiento. ¡No!, gritó, pero la desesperación solo aumentó. En medio de la confusión, alguien en la multitud gritó al ver un destello entre la ropa de su padre. Un sobresalto recorrió a Nicolás al reconocer el colgante que su madre había tenido toda su vida, el mismo que había brillado en la mano de la mendiga. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que su madre tuviera algo que ver con todo esto? Fue entonces cuando la mendiga se giró, su mirada fija en Nicolás. La verdad duele, pero debes enfrentarte a ella. Estás a un paso de desentrañar una historia que cambiará todo lo que conoces. Un vehículo de policía llegó, y la escena se llenó de agentes. Nicolás quedó abrumado. Un caos de preguntas llenó su mente. La multitud se aglomeraba, pero sentía que era el único en medio de esta tormenta de revelaciones. Todo lo que había creído se desvanecía. La mendiga se acercó a él, susurros de urgencia en sus labios. Tu madre está en peligro, Nicolás. Debes actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. Y en ese instante, con la policía rodeando la escena y el caos a su alrededor, Nicolás supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría buscando a su madre y desentrañando la verdad que siempre había estado oculta? ¿Y qué sucedería si todo lo que pensaba que sabía resultaba ser una mentira? Las preguntas lo inundaron, y mientras la frenética confusión lo rodeaba, una cosa quedaba clara. Todo estaba a punto de cambiar. Nicolás vio cómo el coche se acercaba, y el tiempo se detuvo. El grito de la mendiga retumbaba en su mente. No. En un segundo se sintió atrapado en una pesadilla. La multitud gritó al unísono, un murmullo de confusión y miedo. Nicolás se lanzó hacia la mendiga, extendiendo su mano justo cuando el coche giraba violentamente, derrapando. Todo sucedió a una velocidad escalofriante. Y entonces el impacto. No hubo tiempo para un grito. Solo el destello del metal contra el asfalto y el sonido ensordecedor del golpe lo envolvió. Nicolás se quedó paralizado. Un frío helado le recorrió la espalda. La escena delante de él era un caos. La mendiga cayó, pero no fue ella quien recibió la peor parte. Fue su padre. Un grito desgarrador emergió de los labios de Nicolás, estallando en el aire pesado con desesperación. El hombre, su padre, yacía en el suelo. Un charco de sangre comenzaba a extenderse bajo su cuerpo. Nicolás se agachó, la mente en blanco, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. ¡Papá!, gritó, su voz desgarrándose. Pero ya era tarde. La oscuridad nubló su visión mientras el caos se apoderaba de él. La gente corría. Algunos miraban con horror, otros con curiosidad. El mundo se movía a su alrededor, pero él estaba inmóvil, atrapado entre la realidad y el impacto del momento. La mendiga se acercó, aunque tambaleándose, su rostro una mezcla de terror y tristeza. Nicolás sentía la presión en su pecho, su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en sus oídos. Ella se arrodilló junto a él, mirándolo directamente a los ojos. «Es momento de la verdad», dijo, su voz ahora firme y llena de una energía que lo sacudió. «Nicolás, lo que está ocurriendo no es un accidente. Este no es solo un encuentro casual». Nicolás apenas podía procesar sus palabras mientras el pánico lo envolvía. Al mirar a su padre, vio cómo la vida se desvanecía de sus ojos. La respiración agitada de la mendiga lo traía de vuelta a la realidad, y un impulso de ira y confusión se apoderó de él. «¿Qué estás diciendo?», gritó, incapaz de entender.
La mendiga lo agarró de los brazos con una fuerza inesperada. Tú y yo estamos conectados más allá de lo que sabes. Tú, Nicolás, eres parte de un legado que va más allá de lo que tu madre te ha contado. Un silencio pesado cayó entre ellos. Nicolás sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? ¡Qué legado! Miró a su padre mientras la ambulancia llegaba, sirenas aullando, luces parpadeando. De pronto, su padre comenzó a moverse, luchando por recuperar la conciencia. Nicolás sintió una chispa de esperanza, pero entonces su padre alzó una mano temblorosa y dijo: «Nicolás, no es lo que piensas. No soy tu verdadero padre». El aire se le escapó a Nicolás. La revelación lo golpeó como un martillo. La mendiga lo miraba intensamente. Tu verdadero padre está más cerca de lo que crees. Esa historia está atada a la sangre, a secretos que han estado ocultos. ¿Quién era él realmente? ¿Qué secretos guardaba? El mundo acababa de abrirse ante él, mostrando un abismo de mentiras. Las sirenas resonaban y un dolor punzante atravesó su pecho cuando vio que su padre caía de nuevo, perdiendo el conocimiento. ¡No!, gritó, pero la desesperación solo aumentó. En medio de la confusión, alguien en la multitud gritó al ver un destello entre la ropa de su padre. Un sobresalto recorrió a Nicolás al reconocer el colgante que su madre había tenido toda su vida, el mismo que había brillado en la mano de la mendiga. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que su madre tuviera algo que ver con todo esto? Fue entonces cuando la mendiga se giró, su mirada fija en Nicolás. La verdad duele, pero debes enfrentarte a ella. Estás a un paso de desentrañar una historia que cambiará todo lo que conoces. Un vehículo de policía llegó y la escena se llenó de agentes. Nicolás quedó abrumado. Un caos de preguntas llenó su mente. La multitud se aglomeraba, pero sentía que era el único en medio de esta tormenta de revelaciones. Todo lo que había creído se desvanecía. La mendiga se acercó a él, susurros de urgencia en sus labios. Tu madre está en peligro, Nicolás. Debes actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. Y justo cuando estaba a punto de preguntar más, el cielo se oscureció de repente. Un trueno resonó y la lluvia comenzó a caer. Desde atrás, un hombre alto y delgado con una capucha oscura emergió de entre la multitud. Nadie parecía notar su llegada, pero su presencia era aplastante. «¡Nicolás!», gritó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», preguntó, su corazón latiendo desbocado. El hombre se acercó, su rostro cubierto casi por completo. «Yo tengo la respuesta que estás buscando. Es parte de un juego más grande de lo que imaginas, algo que tu madre ha tratado de ocultar desde siempre». Los ojos de Nicolás se abrieron en shock. «¿Qué quieres decir? Ten cuidado». El hombre levantó la mano mostrando un viejo retrato desgastado. «Este es tu madre, pero no es lo que crees». Mirando más de cerca, Nicolás se dio cuenta de que la mujer en el retrato no era su madre, sino la mendiga. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba mientras miraba a la mendiga, que ahora se encontraba pálida como la muerte. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el hombre lanzó el retrato al suelo. «¿Dónde se hizo añicos? La verdad es que estás protegido por poderes que no comprendes. Tu vida ha estado vigilada». La mendiga comenzó a temblar, y Nicolás se dio cuenta de que no sabía en quién confiar. La confusión era abrumadora. El caos a su alrededor se intensificaba, y el grito de terror de alguien más comenzó a resonar, llenando el aire de pánico. Mientras todo giraba en su mente, el hombre de la capucha desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando un aire de tensión.
Nicolás sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué todo lo que creía estaba desmoronándose? Con su padre a punto de perderse y su madre revelándose como una desconocida. Sabía que quedaba un paso más, pero no se sentía listo. Un giro dramático, y el verdadero misterio apenas comenzaba. Decidiría que todo ya no tenía sentido o estaría dispuesto a enfrentar lo desconocido. Nicolás se quedó helado, sin palabras, mientras la figura de su supuesto padre se desvanecía en la niebla de confusión. La mendiga lo miraba, con unos ojos llenos de una mezcla de preocupación y determinación, como si supiera algo que él no. La lluvia comenzó a caer, las gotas golpeando el suelo como un tambor que marcaba la urgencia del momento. Las sirenas sonaban, pero en su cabeza solo resonaban las palabras del hombre de la capucha. «Eres parte de algo más grande». «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. La mendiga se acercó, su rostro ahora más serio. «La verdad, Nicolás, a veces lo que creemos que sabemos es solo la punta del iceberg». Nicolás sintió que un nudo se formaba en su garganta, y el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Estaba a punto de preguntarle más, cuando un grito desgarrador apagó sus pensamientos. Era un sonido agónico, lleno de desesperación. Nicolás dio un paso atrás y vio a un hombre, vestido de negro y con una capucha, empujando a una mujer hacia el suelo. Su corazón latía con fuerza, y un pálpito de terror recorrió su cuerpo. «¡Suéltala!», gritó, pero el hombre no se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se paralizó. Los murmullos se convirtieron en un silencio inquietante. Nicolás sintió que se apagaba la esperanza. Su cuerpo se movía hacia adelante, pero el miedo lo mantenía en su lugar. El hombre de negro giró, y Nicolás sintió un frío helado recorrerle la espalda al conocer su rostro. Era un hombre que él reconocía, pero no podía ser. No podía ser su padre. No podía. «Nicolás», dijo el hombre, su voz un susurro oscuro, «estoy aquí para revelarte quién eres realmente». La mendiga dio un paso atrás, y su expresión se tornó grave. Nicolás miró hacia ella, sin entender. «Eres el heredero de algo que no puedes simplemente ignorar», continuó su verdadero padre. «Te necesitamos». Nicolás se sintió atrapado en un torbellino de emociones. «¿Qué herencia? ¿Y qué tienes que ver tú en todo esto?». El hombre soltó a la mujer y se dio la vuelta, mirándolo fijamente. «Tu madre oculta verdades que podrían cambiarlo todo». Justo entonces, la mujer que había sido empujada se incorporó. Y Nicolás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella no era otra que una de las figuras de su infancia, alguien que había creído perdida. Su mirada era desesperada y llena de dolor. «Nicolás, por favor, tienes que entender», dijo. Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo interrumpió la escena. Una explosión resonó en el aire, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. El caos estalló nuevamente. La gente gritaba, corría. Nicolás sintió el aire a su alrededor encogerse. La mendiga se abalanzó sobre él, protegiéndolo de los escombros que volaban por los aires. «Déjame explicarte», gritó. «El tiempo se agota. Hay cosas que no sabes y que están a punto de atraparte». Nicolás miró a su madre, o a la mujer que había creído ser su madre, y vio el miedo en sus ojos. «Dímelo, dímelo todo. ¿Qué está pasando?». Y en ese instante las luces comenzaron a parpadear, y un hombre con una insignia de policía apareció, gritando órdenes. La multitud seguía corriendo, pero en medio de todo el caos, solo había una verdad pulsando en la mente de Nicolás.
Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. La mendiga tomó su mano y su voz se tornó urgente. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Los secretos que has guardado te están buscando. No hay vuelta atrás. En ese momento, Nicolás se dio cuenta de que nunca habría regresado a la vida que conocía. Justo cuando se disponía a tomar una decisión, un nuevo golpe resonó en el aire y la explosión se acercó, iluminando la oscuridad que rodeaba su vida. Al girarse, vio cómo todo lo que había creído que era verdad se desmoronaba. Y lo supo en ese instante que la lucha apenas comenzaba. Pero una última mirada a su madre, a la mendiga y a ese hombre oscuro lo llenó de temores. ¿Qué haría? ¿La verdad lo liberaría o lo condenaría para siempre? El tiempo se detuvo de nuevo y Nicolás se quedó mirando el caos reflejado en sus ojos, sin respuestas, sin dirección, solo con la certeza de que la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Nicolás se quedó helado, sin palabras, mientras la figura de su supuesto padre se desvanecía en la niebla de confusión. La mendiga lo miraba con unos ojos llenos de preocupación y determinación, como si supiera algo que él no. La lluvia comenzó a caer, las gotas golpeando el suelo como un tambor que marcaba la urgencia del momento. Las sirenas sonaban, pero en su cabeza solo resonaban las palabras del hombre de la capucha. Eres parte de algo más grande. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz temblando. La mendiga se acercó, su rostro ahora más serio. La verdad, Nicolás, a veces lo que creemos que sabemos es solo la punta del iceberg. Nicolás sintió que un nudo se formaba en su garganta y el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Estaba a punto de preguntarle más cuando un grito desgarrador apagó sus pensamientos. Era un sonido agónico, lleno de desesperación. Nicolás dio un paso atrás y vio a un hombre, vestido de negro y con una capucha, empujando a una mujer hacia el suelo. Su corazón latía con fuerza y un pálpito de terror recorrió su cuerpo. «¡Suéltala!», gritó, pero el hombre no se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se paralizó. Los murmullos se convirtieron en un silencio inquietante. Nicolás sintió que se apagaba la esperanza. Su cuerpo se movía hacia adelante, pero el miedo lo mantenía en su lugar. El hombre de negro giró, y Nicolás sintió un frío helado recorrerle la espalda al conocer su rostro. Era un hombre que él reconocía, pero no podía ser. No podía ser su padre. No podía. «Nicolás», dijo el hombre, su voz un susurro oscuro. «Estoy aquí para revelarte quién eres realmente». La mendiga dio un paso atrás y su expresión se tornó grave. Nicolás miró hacia ella, sin entender. «Eres el heredero de algo que no puedes simplemente ignorar», continuó su verdadero padre. «Te necesitamos». Nicolás se sintió atrapado en un torbellino de emociones. «¿Qué herencia? ¿Y qué tienes que ver tú en todo esto?». El hombre soltó a la mujer y se dio la vuelta, mirándolo fijamente. «Tu madre oculta verdades que podrían cambiar todo». Justo entonces, la mujer que había sido empujada se incorporó y Nicolás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella no era otra que una de las figuras de su infancia, alguien que había creído perdida. Su mirada era desesperada y llena de dolor. «Nicolás, por favor, tienes que entender», dijo. Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo interrumpió la escena. Una explosión resonó en el aire, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. El caos estalló nuevamente. La gente gritaba, corría. Nicolás sintió el aire a su alrededor encogerse.
La mendiga se abalanzó sobre él, protegiéndolo de los escombros que volaban por los aires. «Déjame explicarte», gritó. «El tiempo se agota. Hay cosas que no sabes y que están a punto de atraparte». Nicolás miró a su madre, o a la mujer que había creído ser su madre, y vio el miedo en sus ojos. «Dímelo, dímelo todo. ¿Qué está pasando?» Y en ese instante, las luces comenzaron a parpadear, y un hombre con una insignia de policía apareció, gritando órdenes. La multitud seguía corriendo, pero en medio de todo el caos, solo había una verdad pulsando en la mente de Nicolás. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. La mendiga tomó su mano, y su voz se tornó urgente. «Tú eres más fuerte de lo que piensas. Los secretos que has guardado están buscando. No hay vuelta atrás». En ese momento, Nicolás se dio cuenta de que nunca habría regresado a la vida que conocía. Justo cuando se disponía a tomar una decisión, un nuevo golpe resonó en el aire y la explosión se acercó, iluminando la oscuridad que rodeaba su vida. Al girarse, vio cómo todo lo que había creído que era verdad se desmoronaba, y lo supo en ese instante que la lucha apenas comenzaba. Pero una última mirada a su madre, a la mendiga y a ese hombre oscuro lo llenó de temores. ¿Qué haría? ¿La verdad lo liberaría o lo condenaría para siempre? Luego, de repente, una sombra se lanzó hacia él desde la oscuridad. Era su hermano. Era alguien de quien no había tenido idea, alguien perdido en una historia oculta. Desesperado le gritó: «¡Nicolás, corre! ¡No puedes quedarte aquí!» Pero la mirada de tu hermano era profunda, llena de secretos que nunca se habían compartido. Nicolás sintió como si el mundo se rompiera en pedazos a su alrededor. ¿Por qué no le había contado la verdad antes? Era un giro que nadie había anticipado. El tiempo se detuvo y los murmullos de la multitud se convirtieron en ecos lejanos. La realidad se desmoronaba. Cada pedazo de su vida anterior se caía más rápido que antes. ¿Qué más podría haber estado ocultando su madre? ¿Quién era realmente su hermano? Mientras los gritos de pánico resonaban, Nicolás sintió que el destino lo empujaba hacia adelante, perdiéndose en el caos. Con su hermano a su lado, supo que eso era solo el comienzo. Secrets upon secrets lo rodeaban, mientras la verdad que tanto temía estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Sin respuestas, sin dirección, y el aire lleno de preguntas aún sin contestar. Nicolás se quedó helado, sin palabras, mientras la figura de su hermano resplandecía en la confusión. La lluvia caía con fuerza y el aire estaba cargado de una mezcla de miedo e incertidumbre. El grito desgarrador que había resonado hacía un momento aún retumbaba en su mente. La multitud estaba en caos, pero su hermano, que había llegado de la nada, lo veía con urgencia. «¡Nicolás!», gritó otra vez, su voz rasposa y áspera. «Hay que salir de aquí. Es peligroso». Nicolás sintió un nudo en el estómago. Allí estaba su hermano, un rostro familiar, pero al mismo tiempo completamente desconocido. ¿Por qué no le había hablado antes? ¿Qué historia ocultaba? «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Su voz se rompía, impotencia reflejándose en sus ojos. El hermano se apretó las manos en puños, mirando hacia la multitud. «No es momento para hablar de eso, Nicolás. Todo se está desmoronando. No puedes quedarte aquí». Nicolás miró hacia su madre, la mendiga, pero en ese instante el caos se intensificó. Unas explosiones resonaron en el aire, haciendo que la multitud gritara con pánico. Gente corría, empujándose, buscando refugio. Nicolás sintió que su corazón se aceleraba. ¿De qué tipo de peligro estaban hablando? De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud.
Nicolás se volvió hacia donde provenía el sonido. Una figura se hacía camino a través de la confusión. Era su padre, el hombre oscuro. Pero no era un padre cualquiera. Su rostro estaba cubierto de sangre y su mirada reflejaba un abismo de terror. «Nicolás», gritó él, con pánico en sus ojos, «no estás a salvo». «Ninguno de nosotros lo está». Nicolás retrocedió. En ese momento su realidad se tambaleó. Todo lo que había creído hasta ahora, su vida acomodada, los secretos de su madre, la revelación de que su hermano era real, todo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. ¿Qué? Nicolás apenas podía articular las palabras mientras su hermano lo miraba con desesperación. En un giro inesperado, su padre alzó una mano, sosteniendo un colgante familiar que había creído perdido. Su corazón latió con fuerza. Era el colgante que había visto en fotos de su madre, el que había tenido el mismo brillo en la mano de la mendiga, pero en su otra mano un cuchillo brillaba amenazadoramente. «¡No!», gritó Nicolás, dando un paso hacia adelante. La multitud, ahora envuelta en gritos, se dispersaba, dejando en el aire un olor a miedo y adrenalina. La figura del hombre de negro surgió nuevamente del caos. Era el mismo que había aparecido antes. Su rostro enigmático ahora se iluminaba con una malicia palpable. «Todo es una trampa, Nicolás», dijo, mientras se acercaba. «No puedes confiar en ellos. Tu madre y tu padre son parte de algo más grande. Un juego que no comprendes». El tiempo se detuvo. Nicolás sintió como si un frío helado recorriera su espalda. En medio del caos, la realidad se dividió en fragmentos. Su madre, su padre y su hermano, todos estaban conectados a un pasado que no entendía. Entonces, un estruendo atronador resonó. Las luces parpadearon violentamente y una explosión sacudió la escena, enviando escombros volando por todas partes. Nicolás y su hermano cayeron al suelo, cubriéndose. La gente gritaba y el aire se llenaba de un polvo denso, casi como si todo estuviera atrapado en una neblina. Cuando logró incorporarse, buscó a su madre y a su padre, pero lo que encontró lo dejó helado. Su madre y su padre se miraban, ambos con una expresión de horror. Ella gritó: «Nicolás, no, tú no puedes». Pero antes de que pudiera seguir, el hombre de negro se lanzó hacia su padre, cuchillo en mano. El tiempo se detuvo de nuevo, y Nicolás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El cuchillo relampagueó, y en un instante, todo se tornó blanco. La última imagen que vio fue la de su padre cayendo al suelo, mientras el oscuro hombre se reía, un eco escalofriante que resonaba con poder. Nicolás sintió un grito desgarrador brotar de su pecho, pero no había sonido. Todo a su alrededor se desvanecía en un vacío absoluto. Ahora, de pie en el abismo de la revelación, Nicolás comprendió que la vida que había conocido había sido una ilusión y que la verdad apenas empezaba a desenterrarse. ¿Qué otros secretos y mentiras se ocultaban bajo la superficie? El tiempo del desenlace se acercaba y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nicolás sintió que el tiempo se detuvo. El caos a su alrededor se volvió un ruido lejano. Su padre yacía en el suelo, la sangre dorada empapando el pavimento. La mendiga, su madre, se arrodilló a su lado, extendiendo una mano temblorosa. «Nicolás», gritó, la voz cargada de urgencia. Pero él no podía escucharla. Estaba atrapado en la mirada de su padre, un hombre que había creído que era su salvador, ahora revelándose como un traidor. La multitud se había dispersado y los gritos se transformaron en murmullos. Nadie quería involucrarse. Todos miraban desde una distancia temerosa. Las sirenas de la policía resonaban a lo lejos,
un recordatorio de que el caos solo podía aumentar. Nicolás, susurró su padre, jadeando. Debes escapar. No dejes que te encuentren. Nicolás sentía el sudor frío correr por su frente. ¿Qué querían decir? Ellos eran su familia. ¿Por qué debía huir? La presión en su pecho se intensificó, cada latido resonando con preguntas sin respuesta. La mendiga, su madre, se abalanzó sobre su padre. ¡No!, gritó enlazando sus manos alrededor de él, tratando de protegerlo. Fue entonces que comprendió. Había algo más grande en juego, un destino que iba más allá de ellos. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué secretos guardaba su madre? Cada palabra sin decir se convirtió en un grito en su mente. Un destello de luz detrás de él atrajo su atención. Era su hermano, Daniel, quien había salido de las sombras. Su rostro se veía angustiado mientras corría hacia ellos. Un destello de determinación en sus ojos. «Nicolás, debes venir conmigo», gritó, su voz atravesando el ruido de la confusión. «Es la única manera de que todos salgamos vivos». Nicolás sentía un torbellino dentro de él. Las piezas de su vida caían en su lugar, revelando un juego más grande. La traición, el amor, la desesperación. Todo lo que había creído era una mentira, pero no podía deshacerse de lo que sentía. Lo que era su familia, sus raíces. «No puedo dejarlo, Daniel», dijo, sus palabras vacilantes, luchando contra el impulso de quedarse. «Tienes que hacerlo, no importa lo que sea». Su hermano se giró hacia su madre, que seguía aferrada a su padre. «No podemos quedarnos. ¡Corre!». Un río de emociones lo envolvió. Miró hacia su madre, sus ojos llenos de lágrimas, de amor y preocupación. Se estaba despidiendo, y en ese instante entendió que su madre había estado protegiéndolo. Su vida había sido un sacrificio. La mendiga, su madre, lo miró con una mezcla de dolor y orgullo. «Vete, Nicolás. Es hora de que encuentres tu camino». Con un nudo en la garganta, Nicolás finalmente asintió. Daniel tiró de su mano, llevándolo hacia la salida de ese mundo que había conocido. Pero antes de irse, se dio la vuelta una última vez. Su padre lo observaba, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y amor. ¿Sería esto realmente el final de su historia juntos? Corrieron por las calles de Madrid, el eco del caos disipándose detrás de ellos, dejando solo el sonido de sus pasos apresurados. Al alcanzar un callejón oscuro, detuvieron el paso, tratando de recuperar el aliento. «¿A dónde vamos?», preguntó Nicolás, su voz temblando. «A un lugar seguro. Debemos averiguar la verdad». La incertidumbre lo envolvía, pero eso era lo único que sabía. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Mientras se alejaban, la sombra del pasado seguía persiguiéndolo, pero dentro de él había un destello de esperanza. El futuro era desconocido, pero finalmente tenía el poder de elegir. Y justo antes de que el callejón se tragara sus figuras, un grito, una sola palabra: «¡Nicolás!», resonó en la distancia. Pero ya era demasiado tarde. Este es el momento de hacer algo. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas y descubrir cómo se desvela la verdad de Nicolás. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantén viva nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Vamos!